continuando con la serie de temas que traemos cada jueves acerca del Catecismo de Heidelberg, que fue escrito en el año 1563 por pastores de la Reforma Protestante, donde condensaron la doctrina de la palabra de Dios, y es la doctrina que tenemos nosotros también en nuestros días. Así que estamos estudiando este Catecismo de Heidelberg, que fue elaborado para 52 domingos o 52 días del Señor, y ya llevamos nosotros 14. Este es el estudio número 15, es decir, el día del Señor número 15 o el domingo número 15. Y vamos a estudiar en esta noche las preguntas número 37, 38 y 39. ¿Qué estamos mirando nosotros en el Catecismo de Heidelberg? La primera confesión, el primer credo apostólico, que de ahí se basó prácticamente, o ampliando un poquitico ese credo apostólico, el catecismo. Entonces habíamos visto ya la primera parte: creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vimos todo lo que tiene que ver con Dios el Padre, la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Luego creo en su Hijo, Jesucristo. Estamos viendo esas partes de Jesús, de tal manera que hoy Dios el Hijo, número 5 sería. Estamos viendo quién es Jesucristo, hemos visto su encarnación, veamos hace 8 días que nació de la Virgen María. Pero como el credo sigue diciendo que murió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, fue muerto, sufrió obviamente. Entonces eso es lo que vamos a ver en estas preguntas 37, 38 y 39 en esta noche. La pregunta número 37, el catecismo, es la siguiente: ¿qué entiendes por la palabra sufrió? Otra vez basándonos en el credo de los apóstoles, que sufrió. Luego miraremos bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces, ¿qué entiende por la palabra sufrió? Es decir, ¿por qué ese credo y por qué nosotros acuñamos esa palabra del credo apostólico, que Jesucristo sufrió? ¿Qué entiendes por esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Bien, el catecismo nos da la respuesta, por lo menos en 2 puntos, es lo que quiero compartir en esta hora. Entonces vamos a leer esa respuesta del catecismo de Heidelberg, que nos dice hacia la pregunta 37: ¿qué entiende por la palabra sufrió? He aquí la respuesta: que todo el tiempo que él vivió en la tierra, pero especialmente al final de su vida, él cargó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana, a fin de que por medio de su sufrimiento, como el único sacrificio expiatorio, pudiera redimir nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y obtener para nosotros la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Un poquito larga la respuesta y vamos a desglosarla hoy en 2 puntos. Entonces, ¿qué entiende por la palabra que sufrió? Vamos con la primera parte de esa respuesta. Sería que todo el tiempo que él vivió en la tierra, habíamos visto el nacimiento milagroso, donde por el Espíritu Santo viene sobre María, la Virgen María, y prácticamente le da existencia, digamos, en esta parte. O sea, es Dios ya, el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios viene, y para tomar la forma humana, para darle existencia a la forma humana, no requiere del hombre, no requiere de un varón, sino que Dios lo que necesitaba era un vientre, y él mismo, por el poder del Espíritu Santo, gesta allí y le da el cuerpo. Necesitaba a María para que le diera el cuerpo, obviamente, pero para que fuera santo y sin pecado necesitaba entonces la obra del Espíritu Santo de una manera milagrosa, de una manera tremenda, que nunca se dio así. Solamente Jesucristo es el único que pudo nacer en el vientre de una mujer por la obra del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo adquiere ahora el cuerpo, la naturaleza humana. Él ya siempre ha existido con su naturaleza divina, pero ahí adquiere la naturaleza humana. Entonces, desde ese momento, dice aquí la respuesta: todo el tiempo que él vivió en la tierra. Se calcula que Jesucristo vivió 33 años y medio en la tierra. Eso es lo que los estudiosos han dado a entender y lo que han comprobado. En esos 33 años y medio que Jesucristo vivió en la tierra, pero aquí especifica, pero especialmente al final de su vida, es decir, prácticamente podemos decir que el último día, cuando él comienza a sufrir, desde esa noche que él ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Desde ahí ya el sufrimiento de Jesús comienza. Obviamente antes ha sufrido el rechazo, ha sufrido
más de una vez quisieron matarlo y todo, pero específicamente al final es que comienza la obra para lo que tiene que ver con la expiación de nuestros pecados. Entonces dice, todo el tiempo que Él vive en la tierra, pero especialmente al final de su vida, Él cargó. ¿Qué significa que sufrió? Pues Él cargó en cuerpo y alma, o sea, lo que es el ser, lo que es la naturaleza humana de Jesús, en cuerpo y alma. ¿Qué fue lo que cargó? Cargó la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. Cargó la ira de Dios. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Muchas veces nosotros decimos, Jesús en la cruz murió por nuestros pecados, pero a veces no vemos el calibre de esas palabras. ¿Qué fue que sufrió por nuestros pecados? Pero vamos a mirar algunos pasajes. Isaías 53, 12, porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando carga con nuestros pecados, es decir, Él se hace responsable por nuestros pecados, Él paga la deuda por nuestros pecados, y no es como algunos al comienzo creían que le había pagado la deuda a Satanás. No, porque Satanás tenía en prisión, no. Realmente Jesús le paga la deuda es al Padre, y este texto es claro. Isaías 53, 12 dice, por tanto yo, está hablando del sacrificio de Cristo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Aquí está, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Este es el sufrimiento de Jesús. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, o fue contado como pecador. Fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. ¿Ve? No de todos. La palabra muchos aquí implica que solamente fue la iglesia por las cuales Él murió. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces aquí claramente nos dice que el Señor sufrió la muerte, que fue contado con los pecadores. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestro pecado, y dice que llevó el pecado de muchos. Él llevó el pecado en la cruz, es decir, Cristo siendo inocente cargó todo el pecado de la iglesia, todo el pecado de los creyentes, y cuando Él paga en la cruz, ¿qué quiere decir esto? Que la ira de Dios es la que viene a hacer sufrir a Jesús el sufrimiento que tú debías tener por tus pecados, el sufrimiento que yo debía tener por mis pecados, porque nuestros pecados airaron a Dios. Ahora lo vamos a ver. Ese sufrimiento Jesucristo lo llevó en la cruz, y entonces la ira de Dios es derramada sobre el Hijo, sobre Jesucristo, y de esa manera es que Él está pagando la deuda por nuestros pecados. Primera de Pedro 1, 21. Miren lo que dice. Primera de Pedro 1, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y es muy importante que entendamos esto. Cristo padeció por nosotros. Nosotros es la iglesia, el pueblo de Jesús. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea, Cristo no padeció por su culpa, por culpa de Él. Cristo padeció fue por nuestra culpa. Luego dice que dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Por eso Él no podía sufrir por sus pecados, porque no cometió, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, note que ahí parte de ese sufrimiento recibió maldición. La gente lo maldecía, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, Jesús padeció, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí está, muy importante, y esta es la fe de los creyentes. Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mire, no nos compliquemos. Cuando la Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados, no se imagine a Jesús cargando un bulto de todos nuestros pecados. Más bien lo que quiere decir es que Él en la cruz pagó la deuda por tus pecados, pagó la deuda por mis pecados. Eso es, o en otras palabras, cuando dice que Él llevó nuestros pecados, lo que la Biblia está diciendo es que Él se hizo responsable por nuestros pecados. Y entonces en la cruz paga la deuda de nuestros pecados. ¿Y cómo la paga? Recibiendo la ira de Dios sobre Él al punto que muere. Ese es pago la deuda.
Ahora, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18, ahí más adelantico. Primera de Pedro 3:18, estamos contestando a la pregunta de por qué sufrió, qué significa que sufrió. Porque también Cristo padeció, ahí está, los padecimientos de Jesús. Jesucristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. Y otra vez me toca hablar de la Iglesia Católica. En la misa, los católicos creen que cada vez que el sacerdote hace la misa y celebra la misa, que hay un sacrificio y que Jesús está muriendo otra vez para pagar la deuda por los pecados. Por favor, católico, lea bien la Biblia. Dice que Jesucristo padeció una sola vez, no hay más sacrificios. Una sola vez, el justo por los injustos. Nosotros somos los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ahí está. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces esta es la primera parte de lo que significa que sufrió. Pero la segunda parte de esa respuesta, de esa pregunta que sufrió, es que a fin de que por medio de su sufrimiento, como el único sacrificio expiatorio, pudiera redimir nuestro cuerpo y alma. Él sufrió en cuerpo y alma para redimir nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y obtener para nosotros la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Todo esto fue lo que lograron los padecimientos de Jesucristo. Por eso fue que Él sufrió, para que por medio de su sufrimiento, como el único sacrificio expiatorio, y miren lo que dice la confesión, único sacrificio expiatorio, la palabra expiar es quitar, único sacrificio que quita o que paga la deuda del pecado, no hay más. Usted no tiene que hacer sacrificios. Fue el sacrificio de Jesucristo el que quitó el pecado. Lo que tenemos que hacer nosotros es comprender cuán pecadores fuimos nosotros, hemos sido, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, pero creer que Jesús en la cruz pagó la deuda de todos mis pecados. Por eso se habla como el único sacrificio de expiación. Para que pudiera redimir nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna. Nuestros pecados merecían la condenación eterna, pero esta es la expiación. Y obtener para nosotros la gracia de Dios, lo que tuvo Jesucristo, la justicia y la vida eterna. La gracia de Dios de salvarnos, la justicia de Dios que vamos a ver ahora más adelante, y la vida eterna. Esos textos los encontramos en Primera de Juan 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, perdón, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, lo está hablando ya a los creyentes, ¿qué pasa si un creyente llegara a pecar? Bueno, pues tiene un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero luego el verso 2 nos declara qué fue lo que hizo Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez hemos explicado que la palabra aquí, por los de todo el mundo, no significa todas las personas de todo el mundo, de todas las edades, sino personas de todo el mundo. Es decir, africanos, españoles, ingleses, europeos, bueno, como sea, personas de todo el mundo, eso es lo que implica. No todas las personas de todo el mundo, porque entonces tenemos que creer en una salvación universal, y entonces tendríamos que creer que el infierno no existe. A la final todos seríamos salvos. Como me decía un amigo esta semana: ¿y acaso Cristo en esa cruz no dice que murió por los pecados de todo el mundo? Yo le dije: no, Señor, si Cristo hubiera muerto por los pecados de todo el mundo, no hay infierno, y entonces todos nos salvaríamos, y entonces esa es la razón por la cual la gente puede vivir como se le da la gana. Pero en cambio, al entender que Jesucristo murió por los pecados de su pueblo, los justificó, les dio una vida nueva, entonces el pueblo de Dios es separado, es santificado y espera al Señor Jesucristo. Tiene una vida nueva y Él no va a estar enredado en un pecado, porque Él ya fue libre de ese pecado. Muy importante. Pero dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí comienzo a tocar un tema, que por qué Jesús sufrió, qué implica el sufrimiento. Es que a veces no entendemos bien estos conceptos y no entendemos que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados. La palabra propiciación acá es apaciguar. Lo que significa es apaciguar
en el tiempo pues de esa época, apaciguar la ira de los dioses. Es decir, las personas cuando ellos estaban, de pronto llovía demasiado, mucho sol, esa gente de esa época creía que los dioses estaban airados. Entonces ellos hacían ritos, sacrificios, y ellos decían para apaciguar la ira de los dioses, y ahí es donde viene la palabra expiación. Entonces cuando dice aquí que Él es la propiciación por nuestros pecados, la palabra propiciación significa que la ira se apacigua. Cuando el Señor expía nuestros pecados, es decir, paga la deuda por nuestros pecados en un sacrificio. Jesucristo está siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Él está expiando nuestros pecados, es decir, Él está pagando la deuda de nuestros pecados. Ahí Él es propicio, Él es nuestra propiciación, es decir, con ese sacrificio a Dios, la ira de Dios está apaciguando. La ira, eso es lo que significa propiciación, apaciguación de la ira de Dios. La ira de Dios está apaciguando por el sacrificio de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo. Es decir, a partir de ahí, Dios ya no está airado con aquella persona por la cual Jesús fue propicio. ¿Ve? Entonces dice aquí a nosotros, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, cada vez que cometamos un pecado tenemos que entender que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. Es decir, gracias a que Jesucristo está en nosotros, Dios ha calmado en su ira. Dios ya nos ve a nosotros con ira, porque el pecado ya fue cancelado, la deuda ya fue pagada y Dios no nos ve con ira. Él es nuestro abogado. Pero si una persona no ha sido regenerada, está en este mundo impío, no se le ha aplicado la obra de salvación de Cristo porque no ha creído, porque no se ha arrepentido, Dios está airado con esa persona. Entonces ahora entendamos que la ira de Dios fue tan tremenda cuando Jesús en la cruz está expiando nuestros pecados o está pagando la deuda por nuestros pecados. Jesús se hace pecado, y por ser pecado por nosotros, la ira de Dios es tan grande que la derrama sobre Jesús, sobre su Hijo, y por eso es que Jesús sufre. Por eso son los padecimientos de la cruz. Alguien dijo, y yo lo creo, que en ese tiempo que Jesús estuvo colgado en esa cruz, sufrió prácticamente el infierno de toda la iglesia. Es decir, tú tenías que sufrir el infierno, yo tenía que ir al infierno a pagar la deuda de mis pecados, que quiero decirle, la persona que Dios envía al infierno no alcanza la eternidad para que pague la deuda de los pecados de esa persona, porque Dios está airado y por eso calienta el infierno. Entonces Jesús, al morir en la cruz, prácticamente sufrió nuestro infierno. Entienda eso. Sufrió mi infierno. ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por qué yo puedo ir al cielo? Porque Jesús en la cruz sufrió mi infierno. ¿Por qué Dios ya no me manda a mí al infierno? Porque Jesús en la cruz sufrió mi infierno. Y eso es lo que podemos ver acá con el sufrimiento. Miren lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23, déjenme, yo leo hasta el 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra justificados es declarado sin pecado. Y una persona no puede ser justificada o no puede ser justa, es decir, no puede ser declarada sin pecado. Había dos maneras de ser justificado. Uno, guardando la ley perfectamente. Nadie lo pudo hacer, nadie lo puede hacer. La otra manera era justificado por la fe. Es decir, Jesús en la cruz toma mis pecados, se hace pecado, muere por mí en la cruz. Y como yo puedo creer eso, entonces yo soy justificado. Además, Jesucristo, la justificación es doble, o se da doblemente. Primero, Jesucristo muriendo en la cruz, pagando la deuda por mis pecados. Y segundo, Jesús viviendo una vida santa, es decir, Jesús viviendo una vida perfecta, obedeciendo la ley de Dios perfectamente y otorgándome esa justicia, porque Él es la justicia de Dios. Jesucristo humano es la justicia de Dios porque cumplió la ley perfectamente. Y como dice la Biblia que yo soy la justicia de Dios en Cristo, es decir, esa obra de Cristo, esos mandamientos que Él cumplió me los transfiere a mí, se los transfiere al creyente. Así que el creyente es justificado porque Cristo en la cruz paga la deuda por sus pecados y porque Cristo en esos 33 años y medio vive una vida perfecta y me da a mí esa vida perfecta. Entonces me imputa esa justicia. Entonces eso se llama justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. Este es el pago
que es en Cristo Jesús. Yo fui redimido, la iglesia fue redimida, es decir, rescatada de la condenación, como vamos más adelante. El verso 25, a quien Dios puso, y esto es muy importante, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesucristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesucristo puso su vida. Pero la Biblia dice que el Padre lo hizo pecado, y aquí dice que a quien Dios puso como propiciación, es decir, Dios estuvo de acuerdo de que Jesucristo se montara en esa cruz para pagar la deuda por mis pecados y para que así se calmara su ira. Eso es lo que significa a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Él es mi propiciación cuando yo tengo la fe en la sangre, y aquí la fe en la sangre es sencillo, es la fe en la muerte de Jesús. Eso es. Fe en la sangre es fe en la muerte de Jesús. Para manifestar su justicia, ¿vio? Verso 25 otra vez. Bueno, todo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Se da cuenta? O para darnos su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces este es el sufrimiento de Cristo en esa cruz. Estamos hablando de Él sufrió. Y Romanos 5, 6 al 10. Este pasaje ojalá podamos comprenderlo muy bien. Romanos 5, 6 al 10, hablando del sufrimiento de la cruz. Miren lo que dice. Porque Cristo, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ahí puede decir en la humanidad o en nuestros pecados, a su tiempo murió por los impíos. Note la expresión, ¿Jesucristo murió por quién? ¿Por los justos? No, murió por los impíos. Jesucristo, escuche, amado hermano, cuando Jesucristo moría en esa cruz, usted no había nacido. Yo tampoco había nacido. Pero el Señor sabía que yo iba a nacer y que yo nacía siendo un impío. Es más, usted antes de que la salvación se le aplicara, usted era un impío. Entonces, antes de que la salvación nos aplicara, éramos impíos y Jesús ya había muerto por nosotros. Por eso dice que Jesús murió por los impíos. Bueno, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, nuestra humanidad caída, a su tiempo murió por los impíos. Es muy importante esto porque Jesús no murió por personas buenas. Jesucristo en la cruz murió por gente muy mala, impíos. Luego dice, verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, si fuese posible. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, de pronto. Y la idea aquí es, bueno, puede ser que algún padre, por defender a sus hijos de su vida, puede ser, y se han dado casos. Pero aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Impíos, débiles, pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Note, en que siendo aún pecadores, ¿cómo éramos nosotros? Pecadores. Mucha gente cree que Jesús murió era porque lo vio medio bueno. No, Señor, nos vio malos, pecadores. Por eso dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por gente pecadora, es decir, Él cogió su pecado, se lo cargó encima, simbólicamente obviamente hablando, y murió por ese pecado. Ahora miren lo que dice el verso 9 y el verso 10, porque a la gente le gusta Romanos 5, 8, pero se olvidan del 9 y el 10. El 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Bonito eso. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, pero el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, otra vez la palabra de su sangre es su muerte, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, o sea, dice el texto que nosotros éramos débiles, que nosotros éramos impíos, que Cristo murió por pecadores, pero eso que está diciendo de lo que éramos nosotros, había activado la ira de Dios. Y por eso dice que fuimos salvos de la ira de Dios. Porque, verso 10, porque siendo enemigos, nosotros éramos enemigos de Dios.
Es decir, Jesucristo va a morir en la cruz por gente pecadora, por gente mala, por gente impía, por gente que es enemiga de Dios y por gente por la cual el Padre está airado. Y por eso cuando Jesús muere en la cruz por nosotros y es propiciación, calma, Él está calmando con su muerte la ira de Dios y nos está haciendo amigos de Dios. Miren lo que dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, nosotros éramos enemigos de Dios. Y quiero decir aquí dos cosas que aprendíamos esta semana viendo este libro de Romanos. Era que cuando dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es Dios a través de su Hijo el que nos reconcilia. Y es Dios el que está en enemistad con nosotros. ¿Ven? Nosotros no queríamos buscar a Dios, nosotros queríamos hacer el pecado. El mundo no quiere buscar a Dios, el mundo quiere hacer el pecado, pero por esa razón Dios está airado con ellos y Dios no se ha reconciliado con ellos. Pero en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, Él es propicio a nosotros, es decir, la ira de Dios la apacigua, la calma y nos permite entrar en reconciliación con Dios, es decir, a tener ahora comunión con Dios, a tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Yo quiero que entienda eso. Antes de ser creyente, tú eras enemigo de Dios. Los que no son creyentes son enemigos de Dios y la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe qué decía un autor? Y me gusta mucho eso porque a veces no lo tenemos en cuenta. Le decía yo a mi esposa esta semana, cuando yo le pregunto a ella, ¿de qué te salvó el Señor? Y quiero preguntarle a los que están acá, a los que están viéndome por allá, por estos medios. Yo le digo, ¿de qué te salvó Cristo? Y obviamente uno dice, no, pues me salvó del diablo, me salvó del pecado, me salvó de la condenación, me salvó del infierno. Sí, eso es verdad, pero eso es secundario. En primera instancia, Cristo me salvó de Dios. Cristo me salvó de la ira de Dios. Y a veces no tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Pero Cristo en la cruz me salva de la ira de Dios, me salva de Dios, porque Dios estaba irado conmigo y era su enemigo, y lo único que quería Él era matarme, porque la paga del pecado es la muerte, y Dios lo que quería era enviarme al infierno. Pero el amor de Él hizo que el Hijo viniera, tomara forma humana y luego en la cruz fuera y tomara todos nuestros pecados. Y cuando Jesús está siendo sacrificado y se está entregando por nosotros en ese sufrimiento, la ira de Dios se calma y por la fe en Cristo ahora nos hace sus amigos. Así que usted como creyente, usted ahora es amigo de Dios. Es más, es hijo de Dios. Ahora Dios no está airado con usted, no está airado conmigo, por eso no nos va a mandar al infierno, sino que nos va a mandar a la gloria con Él. ¡Gloria a Dios! ¡Qué precioso!, ¿verdad? Entonces todo esto porque Él sufrió en la cruz por nosotros. Por eso le dice, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, ¿qué pasa? Seremos salvos por su vida. Entonces que nunca se nos olvide esto. ¿De qué nos salvó el Señor Jesucristo en primera instancia? De la ira de Dios. Amén. Nos salvó de Dios mismo. Entonces eso es lo que contesta la pregunta número 37. Ahora la pregunta número 38 dice, ¿por qué sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, quien era juez? Porque recuerde que el credo dice, porque sufrió bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces la pregunta del Catecismo 38 es, ¿por qué sufrió bajo el poder de Poncio Pilato? ¿Qué quiere decir eso? Y pues vamos a dar una sola respuesta ahí. Una sola respuesta en dos partes. Porque él, siendo inocente, pudiera ser condenado por el juez temporal y de esta manera librarnos del severo juicio de Dios al cual estábamos sometidos. Cuando la Biblia habla que sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, quien era juez, entonces dice la confesión, este catecismo responde de dos maneras. Primero, porque él, o sea Jesucristo, siendo inocente, pudiera ser condenado por el juez temporal, es decir,
Jesús debía ser enjuiciado por el juicio humano, es decir, el juicio religioso y el juicio civil. Fue la religión, en este caso los judíos, los ancianos, los que condenaron a Jesús. Pero no solamente los ancianos lo condenaron, sino que también, en este caso, el gobierno civil, en este caso el emperador Poncio Pilato, pues dio el veredicto de condenarlo. Entonces, eso es muy importante. Y eso es lo que dice Isaías 53:8. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Sí ve? Hablando de Jesucristo. Por cárcel, él fue llevado a la cárcel esa noche. Y por juicio, él fue enjuiciado, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces ahí estamos mirando que ya decía Isaías que él iba a ser enjuiciado. En este caso, habían varios juicios: juicio religioso y juicio civil. Y en Hechos 4:26, Hechos 4:26, cuando la iglesia está siendo perseguida y cuando se levantan a orar unánimes, mire la oración de esta iglesia, la iglesia primitiva, cómo oraba, y ahí ellos involucran el juicio civil, en este caso de Poncio Pilato. Por eso en el credo dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces dice, Hechos 4:26, se reunieron los reyes de la tierra, ahí está, los reyes de la tierra se reunieron, y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Luego dice, porque verdaderamente se unieron ellos en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato. Por eso el credo, y en este caso el catecismo nos habla que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces ahí vemos Herodes y Poncio Pilato representando la ley civil, los gentiles representando al pueblo gentil, y el pueblo de Israel representando también al pueblo judío. Ellos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es decir, la muerte de Jesús no fue una sorpresa, estaba planeado por Dios, pero Dios permitió que Jesucristo muriera bajo el poder de estos religiosos y de estos gobiernos civiles. Entonces el gobernador de Judea, Poncio Pilato, no lo halló culpable. Ahora quiero decirle algo acá. Este dato de que Poncio Pilato lo enjuició, lo juzgó o dio el veredicto final para que lo crucificaran, lo que nos está hablando también es del Cristo histórico. No podemos perder de vista nosotros de que Jesús nació en un tiempo específico y que fue algo real y que la gente del tiempo lo vio y que los historiadores lo pueden decir, y que la realidad es que usted puede leer libros de esa época y hablaban de Poncio Pilato, de Herodes. Estos gobernadores existieron, fueron reales, y Jesucristo pasó por ahí. Es más, Poncio Pilato da un veredicto sobre Jesús, porque él es el que sella prácticamente la condenación de Jesús sin hallarlo obviamente culpable. Entonces, por eso dice que padeció bajo ese poder. Yo quiero brevemente mostrarles los versículos que nos hablan de que Pilato no lo halló culpable. En cada evangelio está. Mateo 27:21. En cada evangelio aparece esto. Mateo 27:21 hasta el 24. Mire lo que leemos. Dice: y respondiendo el gobernador les dijo, a este caso Poncio Pilato, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. El pueblo aquí dice que a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Ahora note estas palabras. Y el gobernador, o sea Poncio Pilato, les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Sí ven? Poncio Pilato dice: ¿qué mal ha hecho? Luego dice: pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, note lo que dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Cómo lo llamó? Justo. O sea, en otras palabras, inocente soy yo de la muerte de este justo. La sangre es la muerte. Inocente soy yo de la muerte de este justo. Allá vosotros. Y lo entrega. Marcos 15:9. Marcos 15:9
nos da este relato. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Ahora note acá, Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? O sea, Pilato no encontró mal. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Mire cómo lo dice Lucas, Lucas 23:13. Lucas 23:13. Es un poquito largo, pero quiero leerlo. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, esto es más amplio, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pilato no encontró ningún delito de lo que le acusaban. Versículo 15: y ni aun Herodes, porque os remitía a él. O sea, Herodes tampoco encontró delito. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Note lo que está diciendo Pilato: nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio que ha cometido. Era sedicioso, o sea, era revoltoso, como un guerrillero, pero además era homicida, asesino. Verso 20: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pilato quería soltarlo porque era inocente, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Verso 22: él les dijo por tercera vez, note, Pilato por tercera vez les dice: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Pilato lo halló inocente porque Jesús, hermano, fue inocente, sin pecado alguno. Le castigaré pues y le soltaré. Verso 23: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y las de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, es decir, a Barrabás, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Triste esto. Y Juan nos relata lo siguiente, Juan 19:1. Miren que cada evangelio nos habla de los padecimientos de Jesucristo. Juan 19:1 al 7. Así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y la vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Vea el 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Es impresionante. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué debe morir? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús dijo la verdad: yo soy Dios, yo soy hijo de Dios. Entonces ellos dijeron: una blasfemia, por eso debe morir, porque ellos no pudieron ver que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios eterno. No lo pudieron ver y por eso lo mataron. Obviamente todo eso estaba en el plan de Dios, porque era la única manera de salvarnos a nosotros, para que Él en la cruz fuera propicio, es decir, calmara la ira de Dios, porque éramos enemigos de Dios. Entonces todo esto es lo que nos dice. Y la segunda parte de la confesión, de por qué tuvo que padecer bajo el poder de Poncio Pilato, y de esta manera librarnos del severo juicio de Dios al cual estábamos sometidos. O sea, de esta manera,
al pasar esos juicios, y el juicio de Poncio Pilato de esta manera, fue que Él pudo librarnos del severo juicio de Dios al cual estábamos sometidos. Es decir, Jesús murió de una manera legal también. Es decir, Él fue a la cruz, pero Él fue a la cruz por un sello de Poncio Pilato. Pilato era el gobernador y era el que determinaba la sentencia de muerte y selló la muerte de Jesús como algo legal. Y esto fue necesario para poder librarnos. Dios lo usó para poder librarnos del severo juicio de Dios al cual estábamos sometidos. Es decir, ese Jesús que va a morir allá, murió en tu lugar, murió en mi lugar. Si Jesús, si Pilato, escuche esto, lo suelta, lo deja libre y no lo manda a la cruz, tú tenías que ir al infierno a pagar la deuda. No hubiera habido salvación para mí, no hubiera habido salvación para ninguno de ustedes, iglesia. Pero gracias a que Pilato selló la muerte y dijo, vaya entonces que lo crucifiquen, él una y otra vez dijo que no, pero al final lo hizo, estaba en el plan de Dios. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que el inocente fuera en un juicio legal y muriera por nosotros, y así librarnos de la ira eterna, librarnos del juicio de Dios. Tremendo esto, ¿verdad? Ahora Isaías 53 lo aclara. Isaías 53, 3 al 6. Mire, Isaías 53, 3 al 6. Dice, mire el sufrimiento de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres. Ese fue Jesús. Varón de dolores, todo este sufrimiento, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí está el sufrimiento de Jesús. 4. Ciertamente llevó él, aquí es donde está, sufrió por nosotros. Mire, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros, yo subrayé eso, nuestros dolores. Jesús sufrió en la cruz nuestras enfermedades. Ahora, escuchen lo que le voy a decir aquí. Le preguntaba a mi hija esta tarde, Isaías 53, ¿tú crees que habla de la enfermedad física? Ella me decía, pues de las dos cosas. Yo le decía, no. Si usted lee todo Isaías 53, ahí no aparece enfermedad física por ningún lado. Así que esa enfermedad y esos dolores son enfermedades del alma, el pecado. El pecado había enfermado al hombre de tal manera que lo había asesinado espiritualmente. Y Jesús sufre esa enfermedad nuestra de pecado y ese dolor de pecado. Es la única manera de entenderlo. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades que causaron el pecado, sufrió nuestros dolores que causaron el pecado, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, la gente que estaba ahí, el profeta dice, en otras palabras, y nosotros, Jesús estaba siendo castigado, estaba siendo herido, y nosotros creíamos que era Dios que lo estaba azotando por su pecado. Lo que dice él, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Es decir, creíamos nosotros que era que Dios lo estaba azotando por su pecado. Escuche, él sí fue azotado y sí fue herido por Dios. Por eso dice el texto, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Sí, pero no por los pecados de él, sino por los pecados de nosotros. ¿Ven? Entonces, aquí podemos ver que el sufrimiento de Cristo en esa cruz es que fue azotado y fue herido por Dios. No fue el diablo el que lo hirió. En esa cruz estaba sufriendo, pero la ira de Dios, era Dios el que estaba hiriendo al Hijo y lo estaba abatiendo por nuestras culpas. Verso 5, por eso dice, mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. ¿Ven? Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, es decir, el Padre lo está hiriendo por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Ese molido es impresionante, es decir, él fue prácticamente triturado. Y yo creo que aquí se refiere a los látigos que le daban en las espaldas, que le arrancaban pedazos de piel. Algunos creen que las costillas se le dieron a Jesús, de tantos latigazos que terminaban las puntas en unos huesos así, o en unos hierros así, y agarraban y arrancaban pedazos de piel de Jesús al punto que se le alcanzaron a ver las costillas rotas. Y es la palabra herido, es la palabra molido por nuestros pecados.
Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ojo con esa palabra, el castigo de nuestra paz. Hay quienes creen que es, ay, para que yo tuviera paz, tranquilidad. No, cuando dice aquí el castigo de nuestra paz, lo que veíamos en Romanos 5:10 es que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad con Dios, no habíamos sido reconciliados. Entonces cuando dice aquí que Él sufrió el castigo de nuestra paz, es que Él sufrió para podernos reconciliar con Dios, para que nosotros hiciéramos la paz con Dios, o mejor para que Dios hiciera la paz con nosotros. Eso lo sufrió en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados de la enfermedad del pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mire esto, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora podemos ver cómo, o sea, Dios el Padre está ahora imputando el pecado de nosotros a Cristo, lo está haciendo responsable y lo está castigando por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo ahí. O como dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Vio? Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué somos nosotros ahora? Justicia de Dios en Él, en Cristo. Si yo tengo la fe y usted tiene la fe, somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué implica eso? Dos cosas. Justicia de Dios en Cristo implica que por la fe en Jesús, en su muerte, Él pagó la deuda por nuestros pecados y Él vivió una vida justa para atribuirla a nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces Cristo nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito el que muere en un madero. Y ya termino con la pregunta 39, 5 minuticos nomás. Pregunta 39 sería, ¿es más importante que el Hijo de Dios muriera crucificado en vez de sufrir o morir de otro modo? ¿Es más importante que el Hijo de Dios muriera crucificado en vez de sufrir o morir de otro modo? Pudiéramos decir la pregunta de esta manera. ¿Por qué tuvo que morir crucificado Jesús? Es que no podía morir de otra manera. O sea, que le den un balazo, que muera a cuchilladas, o en esa época también que muera, ¿cómo se llama? Degollado, decapitado, que muriera decapitado. ¿Por qué tenía que morir crucificado? No sé si usted se... O sea, ¿es lo mismo que él hubiera muerto crucificado, o que hubiera muerto asfixiado, o que hubiera muerto... ¿Es lo mismo? No. Y eso es lo que voy a terminar con eso. La respuesta es más importante que el Hijo de Dios muriera crucificado en vez de sufrir o morir de otro modo. Sí, sí es más importante. ¿Por qué? Porque solamente así tengo la seguridad de que Él cargó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, ya que la muerte de la cruz era maldita por Dios. Vuelvo y digo, sí, porque solamente así tengo la seguridad de que Él cargó sobre sí la maldición que estaba sobre mí. Había una maldición que estaba sobre la iglesia, sobre mí, sobre nosotros, pero con la muerte de la cruz es garantía de que Él sí la cargó, ya que la muerte de la cruz era maldita por Dios. La muerte en una cruz era maldita por Dios. Vuelvo a leer rapidito Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 hasta el 14, leo rapidito. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley, o todos los que se apoyan en la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, todos los seres humanos estábamos malditos porque nosotros no podíamos cumplir la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por la ley sino por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Había dos maneras de justificarse, guardando la ley o por la fe en Jesús. Entonces la única manera de ser salvos no es guardando la ley, ahí estamos malditos, sino más bien confiando en Jesús. Por eso dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Valga la pena decir aquí, nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Es decir,
¿Cuál es la maldición de la ley? No cumpliste la ley, al infierno. No cumpliste la ley, la ira de Dios está sobre ti. Vas a ser castigado por Dios. La paga del pecado es muerte. Pero entonces Cristo nos redime o nos salva de esa maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, la maldición de nosotros por no guardar la ley cayó sobre Jesús. Jesús se hizo por nosotros maldición. ¿Y cómo? Dice, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí está la clave. O sea, la manera de maldecir a una persona es muriendo en un madero, es muriendo en la cruz, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y eso es lo que vamos a ver en Deuteronomio 21, ahí está, Deuteronomio 21, 22. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, eso está en la ley, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Ahora entendemos, si Jesús muere de otra muerte, no es maldito por Dios. Pero si Jesús muere en un madero o en la cruz, en este caso, llámese madero, llámese cruz, no tengamos problema con él. Que es un madero, eso qué importa. Cruz o madero es lo mismo. Sea un palo nomás o atravesado, no importa. Eso yo no tengo problema con eso. Jesús murió en un madero, Jesús murió en la cruz. Y al morir en una cruz, al subirse en esa cruz, el Señor lo maldice. Maldito por Dios es todo el que es colgado en un madero. De tal manera que la maldición fue extrema. La ira de Dios entonces sobre su Hijo fue extrema. Y por eso fue que fue colgado en un madero. Y lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. Y Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó. Jesucristo murió en la cruz. Bueno, cantábamos los signos ahora, en la cruz, en la cruz. Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Para recibir toda la maldición de Dios, que merecía el haber quebrantado su ley. La ley de Dios es perfecta, y si el hombre la quebrantó, el hombre tiene que ser maldito por Dios. Dios tiene que maldecir a aquel que quebranta la ley de Dios. Pero Jesús asume eso y se hace maldecir por Dios y se monta en el madero para que fuera mayormente maldito por Dios. Y así es que nos salva a nosotros. Así de que no tenga temor. Todos los que van a ir al infierno son malditos por Dios. ¿Por qué? Porque no guardaron la ley de Dios. El único escape del infierno es la cruz de Cristo, es la fe en Jesús. Si tú no has confiado en Jesucristo, debes confiar en Él. Debes creer que Jesús en la cruz murió, se hizo maldito por tus pecados, recibió todo el castigo de Dios, recibió la ira de Dios que tú mereces. Si tú crees en Jesús, eres libre. Pero y si no crees, eres maldito, maldito por Dios. Eso dice la Biblia: maldito todo aquel que no cree en Jesucristo, que no cree en el Evangelio. Oh, pero bendito por Dios los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Vamos a orar. Venciste, el velo rompió.